Muy buenas amigos, hoy vamos a probar una solución tradicional china para llevar a los bebés. Hace un par de semanas o así estábamos en el centro grabando, es una parte de la ciudad a la que estamos yendo mucho últimamente. Nos encontramos con un grupo de jóvenes vestidos con ropas tradicionales, ya sabéis que esto ha generado una fiebre bastante fuerte en algunas zonas del país. Les seguimos por la zona más antigua, por así decirlo, y acabamos en una callejuela que parecía hecha a su medida. Allí tienen un club casi exclusivo para la gente con la misma afición, por supuesto también tiendas donde comprar sus ropas y complementos y unos cuantos establecimientos de artesanía, que es donde empieza nuestra historia. Vimos que en uno de ellos, muy pequeñito, tenían cestas y enseguida nos acordamos del producto que protagoniza este vídeo y que aquí se denomina como Lele. Beilou. Les preguntamos si tenían alguno a la venta, nos dijeron que no y se sorprendieron bastante por nuestro interés, porque al contrario de lo que ocurre con las ropas tradicionales, este no es un objeto de moda ni mucho menos. Pero nos comentaron que en su pueblo hay maestros artesanos que admiten encargos y que nos podían conseguir uno. Y nosotros, pues fenomenal, ¿cuánto hay que esperar? Unos días, unas semanas como mucho. Vale, pues ya tenemos vídeo para entonces. Y ayer por fin fuimos a recogerlo, aunque no sin antes zampar un poco de tocino al horno, que es nuestra nueva especialidad favorita de entre los puestos del centro. Es una cosa crujiente, riquísima, que además originalmente se popularizó en la provincia de Lele, aunque nosotros no teníamos ni idea. A lo mejor nos dijo que era de otra provincia para que sonase más exótico, puede ser. Con este utensilio nos hemos solido encontrar unas cuantas veces en las zonas rurales de esta parte del país, también en la provincia de Lele, pero es muy característico de Hunan. Es más, una vez vimos uno aquí en Changsha y os lo enseñamos. Pero como venimos diciendo, es mucho más propio del campo y está bastante asociado a minorías como los Miao y los Tujia. Estas dos minorías tienen una presencia bastante destacada en el oeste de la provincia, donde hay unas aldeas preciosas a las que esperamos viajar en verano. De hecho, Javi y yo hicimos nuestro primer viaje como novios a uno de esos pueblos antiguos. Muy romántico. Romántico el sitio, porque Javierto aquí no es muy detallista para esas cosas. Pero es un sitio muy bonito y queremos volver este año porque cumpliremos 10 desde que nos conocimos. Nuestro Beilou está hecho especialmente para llevar bebés, pero es un utensilio que con unas pequeñas modificaciones en su base puede servir para todo tipo de tareas. Hay gente que lo usa para la cosecha, para recolectar frutas, setas, leña, pescado, lo que haga falta. Es algo que está a caballo entre una cesta y una mochila y suele estar hecho de bambú, que como sabéis es un material muy resistente, flexible y ligero. Y a lo mejor los más concienciados con el medio ambiente estaréis pensando, pues qué mal que haya que echar mano de los bosques para hacer ese tipo de productos. Pues sí, no, porque si se tratase de árboles que tardan mucho en crecer podría ser un problema. Pero el bambú crece rapidísimo y es una máquina de absorber CO2. Entonces, si se hace guardando ciertos límites y evitando que sea invasivo, la explotación de bambú puede ser una práctica muy sostenible. Al menos más sostenible que hacerlo todo con plástico, eso seguro. Pero a ver, nosotros no estamos haciendo esto por motivos medioambientales, lo hacemos para ver si es una solución viable. Hoy en día la mayoría de la gente utiliza otro tipo de productos para llevar a los bebés. Muchas son soluciones modernas y llegadas de fuera. También hay algunas tradicionales y locales, pero el Beilou no es una de ellas. Claro, nosotros vivimos en un edificio bastante viejo sin ascensor, entonces estar todo el rato con el carrito para arriba y para abajo quizás no es lo ideal. También es verdad que Beibei es un poco pequeña para utilizar el Beilou, deberíamos esperar un poco más para poder hacerlo de forma habitual. Para que Beibei pueda estar a gusto y sea seguro, hemos forrado la cesta por dentro y hemos puesto una manta que también cubre los bordes para que no se pegue con la cabeza. Pero el propio Beilou también trae cinturón de seguridad. A ver, ayer ya lo estuvimos probando un poco en casa y fue bastante bien. Como ya os dijimos en otra ocasión, a Beibei le gusta mucho que la llevemos en brazos pero de pie. Si no está de muy buen humor, en cuanto te sientas se pone a llorar. Entonces eso de estar ahí arriba en la cesta no se le hace raro. Si os fijáis, está hecho de manera que el bebé puede ir de pie o sentado y por sí solo pesa casi 1,5 kilos. Este en particular también está pintado y lleva una decoración con tela tradicional. He tuneado un poco la cesta poniendo el juguete favorito de Beibei aquí para ver si se distrae un poco y va más contenta. ¡Vamos! Os habréis fijado en que la madre de Lele mira como pensando, no sé si me fío mucho de lo que está haciendo este extranjero con mi nieta, pero ya veréis cómo cambia su actitud. ¿Qué tal ves a Beibei, Lele? ¿Va bien? Muy bien, ¿no?
Por cierto, eso de la muñeca occidental, o como dicen aquí, Yang Wawa, es porque aquí se vendían y se siguen vendiendo muchas muñecas y muñecos de aspecto caucásico, vamos a decir. Entonces, cuando ven a Beibei, o al saber que su padre es occidental, pues les recuerda a ese tipo de juguetes tan populares. Joder, menudo equipazo hacemos aquí, padre e hija, ¿eh? Parece que se va a dormir ya. Ha durado muy poco el experimento. No sé si podemos darlo por aprobado. Señal de que está cómoda, ¿no? Yo creo que ella va muy cómoda, pero ahora mismo el padre, con la mochila de varios kilos atrás y la cámara delante, se quiere morir. Sería muy complicado hacer vlogs así, a menos que se trate de un reto deportivo o algo así. Y eso que Beibei no pesa casi nada. Se supone que aquí puedes llevar a un niño de hasta 2 años. Claro, ahora entiendo los problemas de espalda que ves en mucha gente del campo. De todos modos, yo no me lo he puesto muy bien. Creo que podría ir más cómodo. ¿Tú qué tal vas, Beibei? A gusto, ¿no? Todo correcto, ¿verdad? Hoy es el día siguiente, ya sabéis que normalmente los vídeos los grabamos en 2 o hasta 3 días, como en este caso. Me he ajustado bien el payload y voy mucho mejor, mucho más cómodo. De esta manera sudaría mucho, pero me atrevería a hacer vídeos incluso, ¿eh? ¡Qué guay! Así sí que es buen invento, ¿eh? De verdad. Vamos a hacer un poco más de reto. Vamos a ver si podemos subir las escaleras hasta casa del tío Yang. A ver si nos encontramos con él y nos dice lo que opina de todo esto. Si no eres un cheposo como yo y llevas la espalda más o menos recta, la cesta reparte bastante bien la carga entre la cadera y la parte superior. O sea que se nota que tiene un diseño bastante inteligente. Claro, estas cosas han sido puestas a prueba durante siglos. Si han aguantado hasta hoy en día es por algo. Yo creo que es muy cómodo si andas mucho por caminos complicados como estos. Claro, subir al monte con el carrito, a menos que haya una pista muy buena, muy bien asfaltada, pues como que no. Me parece que cuando Beibei sea un poco más grande, esto nos irá muy bien para dar algún paseo por los alrededores. Porque en el barrio tenemos este bosque y la colina que hay que aprovechar. ¡Hombre, mira quién se ha despertado, por fin! Siempre nos hace igual, ¿eh? Cuando salimos a la calle se echa la siesta. Aquí hay unos niños que están ahí. Mira, mira lo que trae el extranjero. Es una muñeca, es de verdad. Cuidado, porque aquí donde la veis, Beibei, aunque no se entere de casi nada, ya tiene su primer pretendiente. El otro día estaba con la abuela poniéndose las vacunas, cosa que disfruta muchísimo, y había una mujer más o menos de la edad de Lele que tiene un niño de 8 meses y al ver a Beibei dijo: ¡Uy, qué niña más mona! Dame el contacto y así nos vamos conociendo para cuando sean mayores. La madre de Lele pensaba que no iba en serio, pero la mujer insistía e insistía y al final cedió. Estas cosas se suelen hacer en broma, pero no del todo, no al 100%. Porque ya sabéis que en China los familiares siguen cumpliendo una función muy importante a la hora de encontrar novio o novia. No es raro que te organicen citas, pero hoy en día los jóvenes tienen mucha libertad dentro de las familias para decidir lo que les dé la gana. Nosotros no le hemos dado más importancia porque nuestra hija es un bebé y estas cosas se suelen hacer al final de la adolescencia o cuando eres un adulto. Pero bueno, ahí tienes su primer mini pretendiente por si acaso. ¿Quién sabe lo que pasará? A ver, Lele, te tendrás que animar tú también, ¿no? Porque esto muchas veces lo llevan las mujeres. Vale. 还是有点重哎。哇，很重哎。哟，贝贝。哟哟哟哟哟哟哟哟哟。 ¿Te imaginas así todos los días en el campo, Lele? Sería muy duro. A mí ahora, después de quitarme el peso, me parece que voy casi volando. Bueno, ahora para hacerlo más interesante vamos a ir un paso más allá y Lele me va a llevar a mí en el payload. Ni de coña. Oye, qué bien vamos así, ¿eh? Podríamos hacer vlogs en familia. Lo que pasa es que Lele se quedaría doblada en una semana y yo también, ¿eh? Creo que ya me vale, no es para mí. La madre de Lele, que está con nosotros aquí por si acaso para evitar accidentes, también ha querido probar, no se ha aguantado la curiosidad y lo lleva bastante bien, ¿eh? Ella es más fuerte que yo. Con la abuela va todo feliz y no es de extrañar porque pasa mucho tiempo con ella. Mirad, este es el peluquero, el que nos está intentando convencer de tener el segundo hijo. Creo que tampoco se esperaba verme con el trasto este.
A nosotros nos ha costado 25 euros, unos $30, pero en el campo es más barato. Entonces, ¿es una solución viable? Pues para algunas zonas rurales sí, y muy buena además, porque te permite transportar de forma más o menos cómoda a tu bebé y te deja las manos libres. Pero para las ciudades no, porque el terreno te permite ir sobre ruedas y es mucho más eficiente. Pero si eres muy deportista o un amante de la montaña, de esos que tienen que salir sí o sí aunque sea con el bebé a cuestas, a lo mejor no es tan mala opción porque es como llevar una mochila. Si queréis podemos hacer un experimento, podemos grabar un pequeño vídeo promocionando este producto y se lo pasamos a la tienda donde lo hemos comprado para ver si les ayuda con las ventas. A lo mejor con la tontería del extranjero atraen a más clientes, nunca se sabe. Ah, tenemos aquí a las vecinas curioseando. Soy yo. A mí me parece que Baby va súper contenta con el invento y no hemos eliminado tomas en las que salga llorando ni nada, ¿eh? Ha hecho un poco de pucheritos, pero sobre todo al parar. Es que a ella le gusta mucho la acción, le gusta el movimiento. Oye, si os ha gustado este vídeo, también podemos probar otro tipo de cosas tradicionales. En la misma tienda en la que hemos comprado el Payload, tienen un conjunto de sombrero y abrigo impermeable que pinta interesante. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!